Muy buenos días a toda la audiencia. Soy Trinidad Lecaro del Ministerio de Hacienda y estamos comenzando el primer webinar de la serie de interesantes encuentros que tendremos entre junio y octubre de este año enmarcados en la Mesa Público-Privado Finanzas Verdes. El objetivo de esta serie de webinars es generar el conocimiento y intercambio de experiencia a nivel tanto nacional como internacional sobre los riesgos y oportunidades asociados al cambio climático para el sistema financiero. El webinar a continuación va a tratar sobre el Task Force on Climate Related Financial Disclosures, mejor conocido como TCFD, desde una perspectiva aplicada y la relación con factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo, ESG, en específico para el sector de inversionistas. Para su información, este webinar será grabado y lo dejaremos disponible en la página web de la mesa, que es mfbcorta.hacienda.cl, y en el canal de YouTube del Ministerio de Hacienda. Ahora los dejo con las palabras de bienvenida y contexto de Cristóbal Peña, jefe de gabinete del subsecretario de Hacienda. Cristóbal. Muchas gracias, Trinidad. Muy buenos días a todos y a nombre del Ministerio de Hacienda, bienvenidos a los primeros webinars de este ciclo de capacitaciones que nos encontramos realizando, como mencionó Trinidad, en el marco de la agenda de la Mesa Público-Privada de Finanzas Verdes. Primero, me gustaría agradecer a los expositores de gran nivel que tendremos el día de hoy, Hannah Simons, Holly Turner y Patricio Valenzuela, por las exposiciones que nos brindarán. Asimismo, reconocer el apoyo que nos ha brindado el Banco Interamericano de Desarrollo, de la UNEP-FIAE y de la Embajada Británica, que al final del día han contribuido para que todo esto sea posible. Quisiera partir recordando que el cambio climático está teniendo efectos hoy, los que probablemente serán solo un preludio para cambios más dramáticos que definirán nuestra forma de vivir, y es por ello que debemos comenzar a prepararnos ahora, ya que el desafío es grande y el periodo para actuar es muy acotado. A mayor espera, creemos, mayores serán los costos. Por ello tenemos claro que transitar hacia una economía carbono neutral al año 2050 es una necesidad más que un deseo, lo cual no implica descuidar nuestro potencial de crecimiento y la competitividad de nuestra economía. En este desafío necesitaremos un sistema financiero resiliente a los cambios que hoy estamos percibiendo y que además demuestre proactividad para identificar los riesgos climáticos y ambientales y de esta forma evitar caer en la trampa de retornos para hoy y costos e inestabilidad para el día de mañana. En este sentido, tenemos el convencimiento de que la coordinación a nivel de país y a todo nivel será esencial, y es por eso que desde el Ministerio de Hacienda el año pasado convocamos a esta Mesa Público-Privada de Finanzas Verdes. La mesa está conformada por actores públicos y privados del sector financiero de Chile, con representantes del gobierno, de la banca, inversionistas y de las aseguradoras y reguladores financieros. El año pasado, esta mesa tuvo lugar dos hitos muy importantes, en línea con el avance internacional en estas materias. Primero, se publicó por primera vez una declaración de las autoridades financieras respecto del vínculo entre el cambio climático y el sistema financiero. Además, los integrantes de la mesa suscribieron un acuerdo verde voluntario que define los principios y compromisos que guiarán al sector financiero en la identificación, gestión y divulgación de los riesgos y oportunidades asociados al cambio climático en la toma de decisiones. El objetivo de este año es avanzar en la ejecución de dicho acuerdo y para ello es fundamental la generación de conocimiento en estas materias. Por supuesto, la Mesa de Finanzas no representa un esfuerzo aislado para el Ministerio de Hacienda y se engloba dentro de un conjunto de medidas que hemos llevado adelante. Por mencionar alguna de ellas, realizamos una exitosa emisión de los primeros bonos verdes soberanos de la región, el año 2019 y este año con tasas increíblemente competitivas. Como segunda medida, este año y el año pasado se tramitó la ley de modernización tributaria que modernizó el impuesto verde. Y finalmente, entre otras medidas que se han realizado en el Ministerio de Hacienda,
tuvo lugar la publicación de la primera estrategia financiera frente al cambio climático. Desde el gobierno esperamos que este tipo de acciones reflejen mejores prácticas a nivel nacional y que sean imitadas por otros actores del mercado. Esto con el fin de impulsar en conjunto como sociedad una estrategia integral con visión de largo plazo que nos permita hacer frente a los desafíos que representa el cambio climático. El complejo escenario sanitario que hoy nos involucra a todos y las implicancias que tiene para nuestra economía nos invitan a reflexionar y comenzar a evaluar acciones concretas para dar un impulso a la actividad. En ello, la sostenibilidad se vuelve un pilar fundamental y cada uno de ustedes está llamado a participar activamente en este proceso. Por último, quisiera aprovechar esta instancia para recordar que contamos, como dijo Trinidad en un comienzo, con un sitio web de la Mesa de Finanzas Verdes, el cual es mfb.hacienda.cl, donde hemos incorporado los avances del trabajo y las publicaciones relacionadas a la dimensión financiera del cambio climático. Los invito a visitarlas y a seguir colaborando. Muchas gracias. Gracias, Cristóbal, por las palabras. Ahora, a continuación, vamos a escuchar a Hannah Simons y Holly Turner, quienes presentarán sobre la experiencia del Fondo de Inversión Schroders en sostenibilidad y la implementación de las recomendaciones TCFD. En esta presentación y el siguiente espacio para preguntas que se va a realizar va a ser en inglés, pero luego vamos a cambiar nuevamente al idioma español. Recuerden que nos pueden dejar sus preguntas para las presentaciones en el chat, las cuales van a ser respondidas al finalizar la presentación de Hannah y Holly. Bueno, como antecedente, Hannah está a cargo de la estrategia de sostenibilidad de Schroders y trabaja de cerca con los equipos de productos del fondo y junto a sus clientes para ofrecerles un conjunto integral de opciones de inversión sostenible. Tiene más de 20 años de experiencia en inversiones y se ha desempeñado en prestigiosas compañías como BlackRock, PIMCO y Russell Investments, entre otros. La acompaña Holly Turner, analista de inversión sostenible y responsable del análisis e integración global de factores ESG para los sectores de energía, productos químicos y embalaje de Schroders. Y tiene conocimiento especializado en análisis de data ASG, contabilidad y reporte de huellas de carbono y de exposición y gestión de distintos tipos de riesgos climáticos. So, Hannah, Holly, the floor is yours now. Good morning, and thank you very much for that introduction, and thank you to all of the audience members who have joined this discussion this morning. What we'd like to do in the time that Holly and I have with you today is provide a very brief introduction into Schroders and what sustainability means for us and our own journey that we're on regarding climate. Focus for a moment on some of the sort of key recommendations and requirements under the TCFD framework. But we'd like to spend and devote the majority of the time to really considering how we as an asset manager are incorporating climate risk into the way that we analyse and assess the companies in which we invest. So as a global investment manager at Schroders, we really recognise and appreciate the important role that we play in shaping the future of all of our stakeholders. Our focus is on doing the right thing for not only, of course, our clients, but the people that work at Schroders and the wider society in which we operate. And we're committed to delivering positive outcomes for all of those stakeholders. The sustainability journey is one that we've been on for many, many years. And today, social and environmental change is happening faster than ever before. And we believe that a forward-looking, active investment approach is needed to really be able to fully understand the investment implications of these rapidly changing factors. It requires analysis on how a company is interacting with its society and also its environment to really understand how it's generating the profits it produces. And it means
that we've developed a large investment team of professionals who can apply their experience and specific knowledge to help understand these risks. And our dedicated sustainable investment team that Holly and I are part of is a critical part of that. And today we have a team of 21 of us, and our role is to take the lead on ESG research, the development of those investment tools, and as active owners of the companies we invest in, a very important part of what we do is the engagement and voting as well. So during today's discussion, it's going to be the development of those tools that our analysts have developed. And again, the primary purpose of those is to support our investors in making decisions about the impact that sustainable investment risks, and in the case of the focus for today, climate risks, will have on the companies that we're considering investing in. So we believe that climate change will be one of the defining themes of the global economy, industries and financial markets in the years and decades ahead. And in fact, it's actually something we recognized many years ago. And what I'm showing here is a timeline of our own journey around climate change. So you'll see that as early as 2000, we voted on our first climate change resolution. And in 2002, we recorded that first example of an engagement on climate change. You'll see through that timeline, we were an early signatory of TCP. We are also a key supporter of TCFD, and will report our own company data along the TCFD lines. You can also see that through time, we've actually launched our own investment products that look to take advantage of the transition that we see around climate change. So what I'd like to do now is hand over to Holly, and she's going to help you understand the enormity of the challenge we face in moving to a lower carbon world. Holly? Is Holly able to speak? If not, I can carry on. Oh, wait me a second. It looks like we've lost Holly for a moment, so if I may, I will continue, and we'll invite Holly back into the conversation as soon as she is able to rejoin us. So if we think about, I mentioned that what Holly was going to do was help you understand the enormity of the challenge we're facing. And what we're showing on this slide is essentially how carbon emissions have changed through time, but relative to our wealth, and we're measuring that by GDP per capita. And what you can see is that for almost 200 years, as our wealth largely stayed the same, you can see that we've seen an incredible growth in our level of carbon emissions, particularly since that data point that we can see between 1950 and 1970. And then you can see through the period from the 1980s up until now, as we've, if you like, experienced a maturing of that industrial revolution that we saw that really drove some of that increase in our emissions level. We can see that as a globe, we've got richer and our emissions have continued to increase. But what is evident is that if we are to succeed, if we're to achieve the carbon targets that are set, that align with the Paris Agreement, we have to see a considerable reduction in the level of carbon emissions over a very short period, and in fact over the next 20 years. So what we are looking at is seeing that decarbonisation perhaps as much as sort of 55 to 60% of the level we have today, but achieving that
over 20 years. And remember, it's taken us sort of almost 250 years to get to this place. So we have to achieve that over 20 years at a time when we expect to see that continued growth in wealth from our nations. So you can see that there is considerable challenge that we face ahead. And to help with that, clearly one of the key things is to understand our level of carbon emissions, and clearly the TCFD framework is very helpful in this. And if I may, I will just move forward. Unfortunately, with Holly not being able to rejoin, I'll continue. But in terms of sort of understanding TCFD, essentially the framework is there to really promote disclosure around these 4 core areas. So governance, strategy, risk management, and then risk metrics. And I mentioned in my introduction that Schroders itself is a signatory to TCFD, and we are also going to be publishing our own data around the TCFD requirements. What is very interesting about the analysis so far, and the link back to our role as an asset manager, is that the focus historically has been very much on our emissions as a corporate. We're now beginning to look at our emissions that come as a result of our investment actions. And so what I'd like to do for the rest of the discussion this afternoon is really help you understand, as an investment manager, the tools that we have created to help our investors understand how companies may be impacted by the transition that's required to move to a low carbon world. So in order to go about this, we've essentially split this into 2 parts. The first bit is, if you like, to really understand the actions that we're seeing. So what are the policies that are being introduced to, if you like, help limit how far temperatures are rising? And secondly, the other side is through the consideration of those transition and physical risks arising as a result of temperature rises. So investors, or we think at Schroders, our investors simply can't ignore the impact of climate change, and therefore we really need to understand the impact on company values and how the actions of those companies will play out. So for example, how will profits be impacted? What are the implications for companies' growth? So what I'd like to do is, if I may, focus first of all on that first part of the spectrum, which is what is the speed and scale of the action that we're seeing around climate. And we developed so we developed our climate progress dashboard, and you can see a screenshot of this in front of you in 2017. And the principle behind this is that we're showing the progress that governments and industry around the world are basically making towards decarbonising the global economy. So how are we doing on that 2-degree ambition? So the dashboard monitors 12 different metrics across the 4 core areas that you can see. So for example, if we look at the political ambition, it's evident that governments around the world have very strongly committed to the 2-degree goal, and you can see that perhaps some of the action that we're seeing isn't maybe consistent with that, and you can see that at the bottom with the perhaps implying a rise of 3%. But when we bring all of those 12 factors together, it currently implies an increase of 3.9 degrees, somewhat overshooting the 2-degree goal. So this is an important part of really understanding how we are on a journey to achieve that lower carbon level. We update this
dashboard every quarter, and it's available on our website, and you'll be able to find that information at the bottom of this screen. And hopefully after the event you'll have access to the slides and you'll be able to access that for you. So that's understanding the speed at which and the scale of change we're seeing, and perhaps we need to see more action is one of the key takeaways from this. And despite obviously the emission level falls that we've seen in the post-COVID world, we haven't really seen a change in that implied target, sort of resting at 3.9% for the last few quarters. So what I'd like to do now is really start considering the investment implications and how we think about these. And we've developed an entire suite of tools to help us understand that. Unfortunately, in the time that we have today, I won't be able to go through each of those. So what I will do is focus specifically on regulation, so the change identified as number one. But I'd like to very briefly touch on technology, fossil fuel and physical risks. And in the appendix to this presentation, you'll also find more detail on each of those. So just to focus on technology briefly, enormous levels of investment is going to be required to enable an effective transition to a lower carbon world. And so we have a model that essentially looks at the amount of capital that is being invested into certain technologies that will drive this change. And we can see clearly some very positive impacts on the companies that will actually benefit from that transition. So for example, wind energy and other renewable energy sources. Secondly, to look at just for a moment fossil fuels, this is essentially an assessment, if you like, of the potential for stranded assets. So as we see a reduction in the demand for fossil fuels, we of course will expect to see that reduction in the fossil fuel production itself. And clearly on those sectors that are involved in that, then we're going to see a very significant impact on their valuations. Finally, on physical risk, what we're doing here is we're looking at the impact on companies' balance sheets, so that's the valuation of their property and their plant arising as a result of higher temperatures. So the first three components are really some of those transition risks that the TCFD framework considers. This final one is looking at, if you like, the risk of us not being able to transition quickly enough. And what we see from the data is that clearly over time greenhouse gases have grown, and we're beginning to see those increasing temperatures. And what we see is a time lag between the sort of increase in emissions and the increase that we might see in natural disasters and the resulting costs that companies will bear as a result of these. So in our model, what the physical risk model is doing is basically calculating or estimating the cost of companies insuring their assets against that risk of higher temperatures through continued gas emissions. And again, what we can see is that for those companies that see those considerable insurance costs, there is a potential impact on their valuation. So those are the three other areas, but what I would like to do now is look at regulation. And in particular, what we think is going to be a key lever in encouraging or perhaps forcing the hand of companies to reduce their carbon emissions, and that's through the introduction of carbon prices. And what you can see on the left hand side is simply a chart showing today how much of carbon emissions are today already covered by carbon pricing, and that's at around the 20% level. And we expect this clearly to grow through time. And not only do we expect that to grow through time, we also expect the carbon price itself to grow
as well. So clearly, if companies are being charged for their level of emissions, this clearly could have a very big impact on their profitability and their company valuation. And it's this particular point that our carbon VAR model is designed to really understand. And I think the best way to bring this to life is to give you an example. So let me just take you through this. We know that carbon footprints are really easy to measure, but what they don't really tell us about, they help us understand, of course, how much carbon a company emits, but it doesn't really tell us about the investment implications or the investment risk that might arise as a result of that. And our carbon VAR model was essentially developed to help our investors understand that. So it's a systematic model. We apply the same logic across 12,000 companies globally to understand the impact on the profitability of our companies as a result of the introduction of carbon pricing. So we have 4 key inputs. Of course, the carbon price itself. What we've done is we've used a carbon price of $100 per tonne. We, of course, need to understand existing company profit margins in order to consider then the impact. We do need that input, of course, of the level of carbon emissions. Our tool looks not only at Scope 1 and Scope 2 emissions, it also introduces Scope 3 emissions as well. For those of you sort of less familiar in terms of just understanding, so Scope 1 are those emissions that come through the manufacturing process, and Scope 2 are the emissions as a result of the power generation required to generate the company's activities, and Scope 3 are those supply chain emissions. And so our model looks at all of those. We also look at the elasticity of demand to understand how demand will change as the pricing changes as well. So we take these inputs and we look at the profit and the costs for our company. So remember, as we introduce that carbon pricing, it's inevitable that companies will try and push some of that onto their customers. So you might see a rise in some of their prices that may affect the desirability of people to buy that product and may have an impact on their profits. Of course, carbon pricing at higher levels will also impact their input costs. And so we would expect to see these rising as a result of the introduction of a carbon price. So we look at those 2 components and assess company by company the impact on their valuation across those 12,000. And again, this is then allowing our investors to really understand those cost implications and risk implications for each and individual company. So that's a whistle-stop tour of one of the tools that we have created. And this simply shows the output that we see across all of those companies, and you can see that clearly there is a very significant level of impact in terms of the carbon VAR risk for certain of the companies that we invest in. So I mentioned that there were 4 factors that we consider: the regulation, the technology, the stranded asset point around fossil fuels, and the physical costs of climate change. If we bring the analysis from all of the tools that we've created together and look across global equity valuations, and here we're looking at a universe of the MSCI ACWI, what you can see is the overall impact or expected impact on global equity valuations. And the first thing you'll notice from this is that there's a very significant negative impact as a result of the carbon VAR tool, which is again why I've highlighted this tool in the time that we have together. So we expect to see on average global equity
valuations impacted to the order of 10 to 20%. But of course, the average always hides a lot of detail. And what you can see is that when we look within individual companies, there are clearly going to be companies that are really, really impacted. And we look at the scale of perhaps a valuation impact as great as 80%. And of course, there will be winners who are those leaders in carbon, in developing and moving more quickly to a lower carbon world. So it's, again, these tools are really supportive of helping us understand which companies are most exposed, and then from an investment perspective, how we can take those factors into account when we build our investment portfolios. So in order to limit global temperature rises to 2 degrees, we clearly need to see considerable action. I've highlighted through the tools that we have built over the past few years that the valuation impact could be considerable. On average, that 15%, but clearly very significant differences between those winners and losers. Of course, I did mention that some companies will become more valuable, but clearly, we think about the downside risk of those companies that perhaps are going to be slower to transition. So as sustainability grows in importance, we really believe that there's a need for rigorous and data-driven analysis to really be able to assess the investment implications. And I hope what we've demonstrated this morning is the importance of building tools that are evidence-driven to really help investment managers understand the implications of climate change on their investment portfolios. So our focus today has been on these tools, and we hope that that's been a helpful overview of how we think investment managers should be incorporating climate risk into their portfolio management. I hope there's now plenty of opportunity for questions from our participants today, and I thank you very much again for the opportunity to speak to you. Wonderful. Thank you very much, Hannah and Holly, for the presentation. It was very insightful hearing your perspectives on implementing some of the TCFD recommendations and some of the tools that you're using. And just to say, my name is Heather Goodale, and I'm the Climate Policy Manager at the British Embassy Santiago. And we'll now kick off the Q&A session. We've received already a few questions from the audience, but to kick off, I'd like to first ask, what are the main challenges for fund managers in terms of climate risk assessment? And we're going to check to see if Holly can answer this question and see if her audio is working. Thank you, Heather. I may take that, but I think it's worthwhile just checking if Holly is now able to communicate. Holly, are you there? I think we're still possibly having problems. So Heather, if I may, I'll respond to that question. And I thank you for that question, because I think it's actually really one of the most important parts of this. And it's pretty easy to answer, actually, because the main challenge that we see in climate risk, and I think this is true of sustainability risk more generally, is actually the availability of data. And what we've seen over the last few years is a huge increase in the number of companies publishing data around not only climate risk, but those sustainability factors more broadly. But without that data, it is incredibly hard for us to be able to make those assessments. And for the eagle-eyed among you, you may have spotted that when I showed the output of our carbon VaR tool, there are companies that you'll see the dots, and we identify it very clearly, where we've had to use estimated data because that information simply
isn't available. So I mentioned at the outset that we are an active manager. We actively engage with the companies that we invest in. So one of our core engagement pieces is around those disclosures and really encouraging companies and helping them understand the importance of us having access to that data. In particular around some of the climate data, we are also part of a number of industry-wide initiatives. I mentioned that we were an early signatory of CDP, and we also are a participant in TCFD, and we're also part of something called the Climate Action 100. And through our participation in those organisations, we also actively encourage that data disclosure. Great, thank you very much. And just looking at the board of questions that we have, there's a question: in what percentage of your investments do you evaluate ESG issues before making a decision on whether to invest or not? Thank you. Another really good question. So at Schroders, we have a standard that is called ESG integrated. And what that means is for a desk to be considered ESG integrated, they must be able to demonstrate the systematic consideration of sustainability risks within their investment process. And at the end of last year, our CEO, Peter Harrison, made a commitment that by the end of 2020, 100% of our investment desks will be ESG integrated. Today, in early June, we sit at 80%, so we're very close to that target. But what that means is that across all of 80% of our assets today, and 100% by the end of this year, we are considering ESG risks. And when I talked about that sort of systematic inclusion, what I mean is that when we think about it from an integrated perspective, we are considering the materiality and, if you like, the financial risk that those sustainability or ESG risks represent. And it's through the development of the tools that I've already introduced today that enables our investors to be able to really understand and fully consider those risks. Thank you. Thank you. And so when you're talking about risks, what would you say has been the main opportunity you have found on the path taken so far in terms of integrating climate risk? I think about the sort of journey that Schroders has been on within sustainability. And as I mentioned, within climate, our heritage traces back 20 years. And Schroders has been incorporating sustainability risks into our investment processes for a large number of years. But what I think is really critical, and I think what really sort of stands out for the way that we approach it, is that it has always been very, very investment-led. And what I mean by that, we've integrated and incorporated investment risk by considering the financial implications on each of our investments. And so for us, that main opportunity, if you like, has been using sustainability as a potential to manage risk or add value within our portfolios. Thank you. And I think to round off the questions we have, there's a couple of questions related to the region. So I think it'd be interesting to hear how you see the evolution of further disclosure from emerging markets with the regional perspective of Latin America. So we clearly are seeing that enhanced need for disclosure across the globe. And interestingly, just before I joined the webinar, I was talking to our own emerging markets team, and I talked about the challenge around data
being considerable. When we get into emerging markets, that's even greater. And that's where that engagement is so key to really help companies understand why we need that data and the information that is most helpful. So we expect to see those continued regulatory requirements, and we expect to see companies across the globe, including within Latin America, needing to increase their level of disclosures in the coming years. Wonderful. Thank you very much, Hannah. And thanks as well to Holly for preparing the presentation. I think in terms of time, we'll have to move on right now. I know there was a lot of other great questions, but again, this presentation will be recorded and available afterwards. So thank you again, Hannah and Holly, for your time and the presentation from Schroders. And now we'll transition back into Spanish y voy a pasar la palabra a Trinidad de Caros del Ministerio de Hacienda. Thank you. Thank you you and goodbye. Bye-bye. Bye. Bueno, muy interesante la presentación de Hannah y Holly. Y para continuar ahora vamos a invitar a Patricio Valenzuela, Intendente de Regulación del Mercado de Valores de la Comisión para el Mercado Financiero, y quien también ha estado a cargo de la actualización de la norma de carácter general 386. Bueno, Patricio va a presentar sobre las perspectivas del regulador en estas materias. Así que, Patricio. Muy buenos días. Como dice Trinidad, la idea de esta presentación es básicamente comentarles lo que como reguladores pensamos, estamos haciendo o vemos que es conveniente abordar y un poco las razones del por qué. Para ello, una pequeña introducción que es solamente conceptual para acotar el alcance de la presentación. Cuando hablamos de inversionistas institucionales, básicamente uno tiene en mente dos variables que son las que aparecen en el primer bullet de la PPT y que tiene que ver con que son entidades que se dedican a invertir en instrumentos financieros y que ese es su giro principal y que en general su actuación es relevante para el mercado de capitales, ¿ya? Es decir, tienen un tamaño importante y un rol fundamental. Pero además se asocia con este tipo de inversionistas lo que se conoce como un rol fiduciario y que tiene relación con que en general suelen administrar dineros de terceros, ¿ya? Y desde esa perspectiva son un buen medio para que el público en general pueda canalizar su ahorro e inversión, ¿ya? Eso hace que este tipo de inversionistas tengan expertise, pericia, en lo que es la elección de alternativas de inversión, y por lo tanto que cuenten con más herramientas que el inversionista tradicional para poder determinar cuáles son los instrumentos en que hay una mejor combinación de riesgo y retorno y cuáles son las variables, como mencionaba Ana en su presentación, que son relevantes en los tiempos actuales para elegir ese portfolio que presenta el mayor retorno al menor riesgo. En cuanto a quiénes son los inversionistas institucionales, básicamente yo me voy a referir a lo que son las administradoras de fondos, particularmente a los fondos mutuos y fondos de inversión, porque también están los fondos de pensiones y hay otros inversionistas institucionales conforme a nuestra legislación vigente, que son los bancos, compañías de seguro, y otro tipo de actores que la misma Comisión para el Mercado Financiero haya establecido por normativa de carácter general. Entonces, en concreto, esta presentación se refiere a los fondos mutuos, a la administradora de fondos mutuos y de fondos de inversión, y principalmente lo que se refiere a la gestión de recursos de terceros. Si uno tuviera que en una gráfica bien simple, pero que pretende ser bien explicativa, ¿cuál es la problemática que enfrenta el regulador de valores cuando se habla de entrega de información en general, pero en particular ASG, que son ambiental, social y de gobernanza? Es que básicamente el inversionista de la calle, como se le llama, el inversionista retail, o incluso algunos un poquito más sofisticados, no tienen claridad necesariamente de lo que le están reportando, ni cuánto le están reportando, y a veces no le reportan todo lo que necesita para hacer ese proceso de evaluación. Entonces el inversionista, cuando la empresa entrega información, se ve enfrentado a la problemática respecto a, tengo toda la información, y en caso de tenerla, ¿cómo debo entender esa información? ¿Ya? Entonces, desde esa perspectiva, como reguladores nos vemos enfrentados a esa disyuntiva. ¿Qué es lo que se le debe entregar al inversionista para que le sea útil para su proceso de inversión? Pero en general,
el inversionista suele no invertir directamente en las empresas, ¿ya? El inversionista suele justamente usar a estos inversionistas institucionales para acceder a ese ahorro de inversión, porque se presume que son esos inversionistas los que pueden entender mejor la información que se entrega y ser capaces de elegir la mejor, como les decía, combinación de riesgo-retorno. Entonces el inversionista ve resuelta la problemática a través de la inversión que efectúa en los vehículos de inversión que gestionan generalmente estas administradoras. Por ejemplo, en Chile se le llaman AGF, que es el acrónimo de Administradoras Generales de Fondos, y que son las que procesan la información que remiten los distintos emisores y eligen el portfolio acorde a las necesidades del cliente. Entonces, de esa perspectiva, el contexto de la temática que nos convoca es extremadamente relevante, porque el estándar de entrega de información de los emisores, entiéndase las empresas que se financian a través de títulos valores, como bonos, efectos de comercio o aumentos de capital, en lo referido a las acciones, reportan, pero no necesariamente en un formato amigable, que es el que necesita el inversionista institucional para poder hacer ese proceso de evaluación. Entonces, a nivel internacional han surgido distintas iniciativas que lo que tratan es de recomendar o entregar un estándar a esa empresa para que pueda reportar esta información ambiental, social y de gobernanza de una manera útil y comprensiva, tanto para el inversionista de la calle como para el inversionista institucional. Y desde esa perspectiva, ahí solo para efectos de enunciarlos, están los principios de inversión responsable, que es una guía para la gestora o el inversionista institucional, en particular en lo que se refiere a gestión de fondos, porque hay otros principios que se refieren a banca responsable y seguros responsables, pero en materia de inversión están los principios de inversión responsable, está la iniciativa de reporte global, el reporte integrado, el TCFD, que es particularmente la temática que nos convoca, y también está SASB, que es otro estándar también que promueve la entrega de información contable relacionada con cambio climático. Esos estándares contribuyen, pero efectivamente también imponen ciertos desafíos y son los que permiten que el gestor, inversionista institucional, pueda hacer su trabajo de mejor manera y elegir las mejores alternativas de inversión, ¿ya? ¿Cuál es la problemática? La problemática es que generalmente el inversionista no tiene una sola administradora, no hay un solo inversionista institucional, sino que hay una multiplicidad de actores que ofrecen ese servicio, ¿ya? Y desde esa perspectiva, si bien cada uno de esos inversionistas institucionales o cada una de esas gestoras puede contar con la información en la medida que se generen estos estándares de reportabilidad, cuando el inversionista tiene que elegir en cuál va a invertir, se encuentra con que esa gestora no es solo una, como les decía, sino que también tiene una multiplicidad de productos para satisfacer esas necesidades. Entonces, como reguladores, desde la perspectiva de TCFD, de PRI o de distintos estándares, y el problema de la asimetría de información respecto de los clientes a los que uno quisiera informar, se encuentra frente a la misma problemática, ¿ya? Es decir, ¿qué tipo de información debieran entregar esos gestores para efectos de que ese inversionista elija en qué inversionista institucional van a estar efectivamente más protegidos sus intereses? ¿Cuáles son los desafíos que enfrentamos dado esa problemática que trato de mostrar ahí bien gráficamente? Desde la perspectiva de las empresas, que nosotros les llamamos emisores porque son quienes emiten los valores a través de los cuales se financian, pero que son las empresas, el principal desafío es que entreguen información útil, pero tienen que entregar información útil para distintos tipos de inversionistas. Tienen que entregar información útil para aquellos inversionistas retail, de la calle, digamos, como cualquier persona que quiere elegir dónde pone su inversión, pero también tiene que ser útil para inversionistas un poquito más sofisticados, como los family office, por ejemplo, u otro tipo de inversionistas que tienen un poquito más de expertise que los inversionistas de la calle, y al mismo tiempo tiene que ser útil para los inversionistas institucionales que, como ya vimos, en general suelen ser los vehículos que se emplean por los inversionistas antes descritos para acceder a esas alternativas de inversión por las ventajas comparativas que presentan ese tipo de inversionistas en materia de elección de inversiones. Entonces, el segundo desafío que enfrentamos respecto a estas empresas que tienen que reportar
es, bueno, pero ¿bajo qué estándar? Porque efectivamente, cuando nosotros analizamos los distintos estándares en materia de reportabilidad, vemos que todos tienen aspectos comunes, pero tienen sus sutilezas y están aparentemente focalizados a usuarios distintos, ¿ya? Por ejemplo, está la iniciativa de reporte global y el reporte integrado, por una parte, que son más genéricos, descriptivos y más cualitativos, sin perjuicio de los ratios que contemplan, que en ese sentido son un poquito más profundos. Y tenemos TCFD y SASB, o SASB, como algunos le dicen, que por otra parte se enfocan específicamente en lo que es cambio climático, TCFD, y muy orientado al impacto que tiene, lo cual también puede ser positivo desde la perspectiva del inversionista, en los estados financieros, en la contabilidad de la empresa, o en los resultados de la empresa, esas variables de tipo climáticas, sociales, que cada uno de ellos se refiere. Entonces, como regulador, vemos que hay una serie de estándares, todos muy buenos, todos que apuntan a lo mismo, que es a la reportabilidad, que sea útil, pero no tenemos tampoco claridad de cuál es el que esos distintos usuarios prefieren o necesitan. Y eso nos ha ido llevando, pues para los que ya han estado metidos en estas temáticas, incluso han participado en algunas mesas consultivas, que todavía no se ha realizado la de la normativa que pusimos en consulta en enero, y esperamos realizarlas pronto, dependiendo de cómo se vayan dando las cosas. Hemos estado trabajando en modificaciones normativas, que las conocemos como la norma de carácter general 386 y 385, y que básicamente vienen a establecer estos estándares de información y propender, a través de estos procesos consultivos, a generar una obligación de reporte, pero que sea conforme a estándares internacionales, pero que también sean útiles para los inversionistas que los usan, ¿ya? Y en ese sentido siempre hemos tratado de involucrar a los inversionistas institucionales en ese proceso de definición del estándar normativo que es aconsejable, y a nivel local nos hemos juntado con actores como gestoras de fondos para ir viendo cómo mejorar estas normativas, y a nivel internacional también. El segundo grupo, el primero era el grupo de los emisores, los desafíos relacionados con las empresas. El segundo grupo de desafíos tiene que ver justamente con la temática que nos convoca, que tiene que ver con los inversionistas institucionales, particularmente con las administradoras generales de fondos. Y es que, desde la perspectiva de las temáticas ASG, tenemos que preocuparnos de dos cosas. En general, estos inversionistas tienen un rol fiduciario, es decir, se deben a los clientes a los que les están administrando sus recursos. Y por lo tanto deben ser capaces de efectivamente elegir las mejores alternativas de inversión, entendiendo, como les digo, las mejores, las que tienen el mayor retorno al menor riesgo, y por lo tanto, en el fondo, al mismo riesgo, las que tengan más retorno, y para ello es que emplean este tipo de información que les permite hacer ese ejercicio analítico más en el largo plazo, y viendo la capacidad de la empresa de responder frente a los cambios que tiene el entorno. Y pareciera que el estándar que hoy día existe para este tipo de inversionistas, desde esa perspectiva, que son los principios de inversión responsable, son una buena guía, ¿ya? Y estos principios al mismo tiempo permiten al regulador descansar en que parte del proceso de selección de inversiones de este tipo de inversionistas está teniendo en consideración variables como las que estamos discutiendo. Pero además de ese rol fiduciario, el inversionista institucional también requiere, como les contaba por la problemática gráfica anterior, entregarle cierta información al inversionista que le va a entregar los recursos, para que ese inversionista pueda ver en qué administradora, en qué inversionista institucional, en qué vehículo van a estar mejor cuidados sus intereses. Y de esa perspectiva nos hemos visto enfrentado a la problemática de determinar cuál sería el estándar ideal para que ese inversionista institucional entregue información en materia ASG al inversionista. ¿Son los principios de inversión responsable o son los estándares de la iniciativa de reporte global? ¿O es el reporte integrado? ¿O es TCFD? Desde la perspectiva que justamente lo que se quiere a través de estos inversionistas es que ese inversor no deba procesar necesariamente toda la información, sino que puede elegir aquel agente experto en procesarla que va a velar mejor por sus intereses. Y actualmente es en ese proceso en que nos encontramos, en paralelo con la discusión de las
obligaciones de reporte de la 386 y la 385 de emisores, por cuanto tenemos que analizar qué debiera entregar esa administradora general de fondos al inversionista para efectos de que pueda elegir la de una mejor manera. Eso sería, Trinidad, quedo atento a las preguntas. Gracias, Patricio. Muy interesante tu presentación y de hecho nos han estado llegando algunas preguntas. De lo más práctico, preguntan que cuándo se va a retomar esta discusión sobre la 386 que tenía estas mesas consultivas. Tú mencionas que será pronto, y cómo ves también lo que tiene que ver con la siguiente norma 385 que conversa un poco con lo que se está discutiendo en materia ESG. Sí, efectivamente, la intención era tener el proceso consultivo hacia fines de marzo y durante abril, porque es una norma que requiere de harta discusión, harto debate, y por lo tanto queríamos dar el tiempo para ello. Pero por el producto de la pandemia tuvimos que postergar las mesas consultivas, sin perjuicio que la idea es llevar a cabo ese proceso, porque la idea es que se enriquezca la norma, la propuesta normativa con ese proceso, ¿ya? Lo que estamos analizando actualmente, que estamos viendo con el Consejo de la Comisión, que es quien finalmente determina cuáles son los pasos que van a seguir, es la conveniencia de llevar a cabo igual el proceso por este tipo de mecanismos remotos, o a partir de los comentarios que ya nos llegaron, preparar una nueva propuesta, someterla a consulta pública y efectuar ahí el proceso consultivo producto de la nueva propuesta y aprovechar los comentarios que ya llegaron para ir avanzando en una versión un poquito más cercana a la que sería emitida producto de ese proceso, ¿ya? Pero es algo que estamos analizando actualmente y que tiene que definir el Consejo de la Comisión, pero esperamos comunicarlo a todos los interesados oportunamente. Y en cuanto a la 385, sí, también es parte del ejercicio que se está llevando a cabo, porque tal como lo han manifestado los comisionados en algunas presentaciones, la intención en el mediano plazo, pero el timing depende obviamente de la realidad local, es llegar a algo similar a lo que sería un reporte integrado, desde la perspectiva de que estén no solamente ratios y antecedentes solamente cuantitativos en la memoria anual, sino que también contemplen prácticas, políticas, la visión que tiene la empresa respecto de ciertas temáticas particulares a ESG, además de los ratios y metas que se han autoimpuesto. Perfecto. Oye, Patricio, y bueno, cada vez nos damos cuenta que los criterios ESG están tomando mayor fuerza, hay un mercado creciente a nivel internacional y, como tú comentabas, hay muchos estándares también. No se sabe a veces qué estándar será mejor que el otro, cuáles son las diferencias. La idea es que también esto converse con lo que está pasando a nivel en los mercados internacionales. Y en ese sentido, entonces, respecto de la divulgación, ¿cuál es tu mirada? ¿Cómo lo ven ustedes desde la comisión sobre la divulgación histórica, más ligada a GRI, los principios de UNEFI, versus la divulgación hacia adelante, o sea, forward looking, como lo que está también posicionando todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con TCFD o NGFS desde el lado de los reguladores? ¿Cómo ves tú esa conversación? Si lo están mirando, de abordarlo desde esas dos miradas también, en temas de regulación. Sí, en general nosotros como reguladores somos tomadores de necesidades, ¿ya? Nosotros no imponemos necesidades, nosotros tratamos de, conocida la necesidad, abordarla de la manera más eficiente posible cuando el propio agente del mercado no es capaz de llegar a esa solución por acuerdo entre ellos, digamos. Me refiero a que a veces estas tendencias internacionales nos ayudan a los reguladores a detectar la necesidad. Porque, por ejemplo, en materia de los principios de inversión responsable, ya quienes adhieren a los PRI, de alguna manera están entregando información bajo estándar TCFD o el compromiso de hacerlo a partir del 2020, y por lo tanto uno dice ya se te va resolviendo un poco la inquietud respecto a qué estándar puede ser conveniente para inversiones institucionales. O efectivamente el usuario, porque acuérdense que nosotros regulamos para efectos de que la información sea útil para el inversionista, y por lo tanto que el usuario en estos procesos consultivos te vaya diciendo, sabes que en realidad a lo mejor puede ser una combinación entre el reporte integrado y GRI, en un solo reporte, tomando los beneficios que tiene GRI, pero también los que tiene esta visión del reporte integrado.
o en materia contable, a lo mejor SASB es una manera más razonable de ir ya mostrando. Entonces, en realidad, lo que te quiero transmitir es que nos vamos apoyando mucho en cómo se va dando la discusión, porque el usuario de la información es finalmente el que nos va guiando y nos va diciendo esto es lo que realmente me sirve. Porque lo peor que nos puede pasar como mercado o como reguladores es que terminemos estableciendo exigencias que se cumplen solo para hacer un check y que no me sancionen, me genera un costo tremendo y no lo usa nadie, ¿ya? Entonces ahí la verdad que el usuario es el que nos guía bastante, sin perjuicio que el obligado a cumplir también tiene un rol importante en este proceso, porque uno no quiere encarecer tanto el financiamiento a través del mercado de valores que todo se termine financiando por otra vía. Claro, cierto. Y mira, hay otro tema que un poco uno escucha, y también las tendencias globales, es que es un poco difícil que este mercado aumente, el mercado ASG, por ejemplo, de inversión verde, si es que no se tiene una definición de lo que es verde, o de lo que es brown, o esa discusión que bueno, ya tú conoces, pero efectivamente para los que están escuchando es de tener claridad de qué cosas son verdes o no para el inversionista. Entonces, acá hay una pregunta que dice si la CMF piensa implementar algo como la taxonomía de la Unión Europea o como algún tipo de certificación de instrumentos financieros, si están mirando algo de eso. Sí, en general, a todo nivel, la Comisión del Mercado para el Mercado Financiero siempre está tratando de estar consciente de lo que están haciendo otras jurisdicciones y de las problemáticas que pasan a nivel internacional, no solo local. Somos parte de la red de NGFS, entonces, y otros como YOSCO, donde se discute bastante respecto a las problemáticas que están surgiendo con motivo de la mayor relevancia que están dando los actores a las temáticas ASG. Una de las cuales es efectivamente la problemática que se conoce como el greenwashing o el tratar de vender productos como verde cuando en realidad no lo son, para efectos de poder captar cierto financiamiento a menor costo, entendiendo que tiene un beneficio la política que se va a adoptar, y finalmente uso el dinero en otra cosa y no tengo ningún grado de rendición de cuentas. Son problemáticas que a nivel internacional se han dado, que a nivel local están sancionadas por la ley y son delitos, es decir, quien a propósito, quien con malicia, dice la ley, ¿cierto? Quien con maldad, con dolo, induce a error al público respecto a la naturaleza del valor, comete delito. ¿Ya? Y por lo tanto en Chile sería grave que alguien dijera, oye, sabes que este bono es verde, y después apareciera como que en realidad es gris. ¿Ya? Sin perjuicio que hoy día en la comisión se está analizando cuánto debiéramos regular, si debiéramos regular, si esto debiera quedar en el ámbito de la autorregulación, porque efectivamente hoy día las bolsas locales que tienen un segmento de cotización de bonos verdes y un segmento de cotización de bonos sociales, ya establecieron ciertas guías y directrices para quienes quieren cotizar en esos mercados, y por lo tanto se fueron a la iniciativa de bonos climáticos y bonos sociales, y están pidiendo que se ajusten a los principios de bonos verdes y de bonos sociales, ¿ya? Y por lo tanto que puedan contratar las certificadoras reconocidas por esas iniciativas como válidas para constatar que en efecto ese bono es verde o es social, y por lo tanto puede que la problemática a nivel local sea resuelto por las sanciones graves que tiene la ley, en caso que tú quieras engañar al público, o por la misma autorregulación que establecen las bolsas, en este caso para sus mercados de cotización, sin perjuicio, como te digo, que el regulador, la comisión particularmente, siempre está alerta respecto a la necesidad de tener un rol más activo en lo que a nivel internacional se le conoce con la expresión la taxonomía, que efectivamente haya la necesidad de delimitar por la vía regulatoria qué es lo que en efecto cumple las condiciones, o qué cumple las condiciones para poder denominarse verde, social, climático o cualquier otra expresión asociada a este tipo de productos. Perfecto. Mira, y una última pregunta, es que si crees que la modificación, por ejemplo, de la norma 386 tenga un efecto positivo en el acceso a recursos de las entidades que hoy no calificarían como sostenibles. Va de la mano con lo que tú mencionabas anteriormente. Sí, la verdad que particularmente yo, pero obviamente en la comisión en general confiamos bastante en el mercado, ¿eh? O sea, la gente
no se queda con las cosas de forma y generalmente se van al fondo, ¿ya? Efectivamente, la asimetría de información dificulta al inversionista detectar cuáles son las empresas, por llamarlo de una manera coloquial, verde o menos verdes, ¿ya? Y si yo tengo la convicción, como inversionista, que efectivamente esa empresa verde en el largo plazo va a tener más resiliencia, a lo mejor le voy a aplicar una tasa de interés menor por el menor riesgo en el largo plazo que veo que tiene esa empresa verde respecto de la que no es, a todas las demás variables constantes, que generalmente en el mercado las variables no son constantes y por lo tanto es muy difícil poder hacer ese ejercicio, ¿ya? Porque las empresas no son iguales, por mucho que estén en el mismo rubro, ¿ya? Pero suponiendo que fuera así, claro, cuando no tengo la información, lo que pasa es que le voy a aplicar el mismo castigo a ambas, porque tengo que partir de la premisa que ambas son riesgosas, ¿ya? ¿Qué es lo que voy a hacer? Entonces, lo que va a pasar cuando yo resuelvo ese problema de asimetría de información, no es que el menos verde va a recibir nada de recursos, probablemente le van a aplicar la tasa de mercado que tiene hoy, mientras que al otro, que ya sé que es menos riesgoso, le voy a aplicar una tasa menor, ¿ya? Entonces, al menos yo personalmente tengo la convicción de que con la disminución de la asimetría de información, y obviamente la Comisión también por cuanto está avanzando en este tipo de normativas que lo que apuntan es a la disminución de la asimetría de información. Bueno, me refiero particularmente respecto al efecto en la tasa, que a la pregunta que hacen, claro, yo tengo la convicción de que no es que esa empresa va a desaparecer, no es que hay que cerrarla, no es que no se va a poder financiar, sino que le van a seguir aplicando las tasas de descuento que hoy día le aplican, dado el riesgo que tiene inherente al no incorporar en sus procesos, me refiero a su gobierno corporativo, en su sistema de gestión de riesgos y en sus respuestas estratégicas, las temáticas ASG, que lo harían más resiliente que si no lo hace. Claro, claro. Bueno, gracias Patricio nuevamente. Yo creo que este tipo de instancias son muy valiosas también para tener una idea de la visión de cada uno de los actores en el desarrollo de estas finanzas verdes. Gracias también a los que hicieron preguntas y a los que participaron de este webinar. Y ya con esto entonces vamos dando por concluido este webinar. Los dejo invitados también desde el Ministerio de Hacienda para los webinars que continúan, que son del TCFD y ASG, pero hacia la banca, los seguros y las pensiones durante junio, ¿ya? Hoy día tuvimos, ¿cierto?, el de inversionistas. Y vamos a hacer un webinar por cada mes de aquí a octubre en el marco de la Mesa Público-Privada Finanzas Verdes, en el que participan reguladores, gobierno y entidades de sector financiero, pero está abierto al público que quiera participar. Entonces, sin más, agradecerle a todos y bueno, que tengan un buen día. Muy buenos días, que estén muy bien, ¿eh? Chao. Chao, chao.